Familia, ¿cómo están? Buenas noches, me alegra saludarlos, desearles pues una bendición muy grande y enorme. Esta oportunidad estoy aquí con ustedes para compartirles algo que siempre hacemos todos los meses generalmente, y es la convocatoria del cumpleaños del Señor Jesucristo. Recordemos que esta convocatoria se hace como compromiso de lo que hemos hecho con Dios, fruto pues de poder llegar a diciembre y celebrar ese magno evento. Esa fe sigue vital y sigue confiada en que lo podremos hacer, confiando pues de que todo saldrá muy bien. Para esto, y antes de iniciar, quisiera invitarlos a todos a que yo sé que cuando uno tiene este tipo de charlas virtuales es muy fácil que uno se distraiga, es muy fácil que uno esté cocinando y escuchando, es muy fácil que un niño esté gritando y los otros pues concentrados, haciendo pausas. Entonces hoy quiero invitarles a que, como María que escogió la buena parte, hoy escojamos la buena parte nosotros. Recordemos esta historia en Lucas 10 del 38 al 42 específicamente, que nos cuentan esta historia en donde está Marta y María, y cuando llega Jesús, Marta empieza como loquita pues a hacer de todo, pero María se queda con Jesús, ¿sí? Y Marta, enfurecida, le dice: Señor, o sea, ¿no le vas a decir nada a María? ¿Sí? Y él muy explícitamente le dice: Marta, tú estás haciendo un montón de cosas y te estás enredando, ¿sí? Pero María escogió la buena parte. Así que hoy les invito a que, si estamos haciendo esto, nos sentemos y nos dispongamos a escuchar lo que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de una temática muy importante para nuestra vida, pero para proceder en esa temática quiero contarles una historia. Había una vez una rana que vivía en un gran lago, podríamos decirlo así, y ya cansada esta rana de ver siempre lo mismo, vivir siempre lo mismo, decidió emprender un viaje para conocer el mundo, ¿sí? Así que ella decidió salir de este lago, ¿sí? Y emprender un largo viaje. En este trayecto, en este transcurso, se encontró con un mar enorme. Y aquí esta rana se preguntaba: ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no podré cumplir con este plan, con este sueño que yo tengo, ¿sí? Y en algún momento escuchó los ruidos de unos gansos que estaban andando por allí. Y astutamente ella les pide que se acercan, les llama y les dice: gansos, por favor acérquense, miren, necesito cruzar este río, este mar, necesito cruzarlo para cumplir con un sueño que tengo. Entonces estos gansos, muy juiciosos pues y muy a la expectativa, le preguntan: bueno, ¿y qué hacemos, señora rana? Cuando empieza este proceso, ella le dice: miren, acá hay un palo, ¿qué les parece si cada uno coge un extremo con su pico y yo salto y le pego un apretón con mi boca, ¿cierto? Me aferro allí en un solo brinco y me aferro con mi boca, ¿sí? Entonces, pues, sin pensarlo dos veces, estos gansos cogen este palo y cada uno pues toma un extremo. Efectivamente, la rana salta y pues le da un mordisco al palo y se aferra allí. En el transcurso de este viaje, a la mitad de este mar, se encuentra con una barca, allí estando dos personas, y una de ellas le manifiesta: oye, mira, qué inteligentes son estos animales, mira, están tratando de cruzar esa rana al otro extremo del mar. Cuando la rana escucha esto, ella, enfurecida y molesta, ¿cierto? Le abre su boca y dice: la idea fue mía. Cuando la rana hace esto, la rana resbala del palo y cae al agua. Y aquí fue el fin del viaje. Cuando vemos esta historia, vemos algo, y es que esta rana efectivamente vivía en orgullo, ¿cierto? Porque ella decía: pero la idea fue mía, porque le está dando como el mérito a los gansos, ¿sí? Y fruto de eso, pues su plan se frustró o se demoró, podríamos decirlo, ¿sí? Recordemos allí en Mateo 23:12 un pasaje muy conocido que dice: porque el que a sí mismo se engrandece será, ¿cierto? Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y hoy la temática es la humildad. Para hablar de la humildad, nosotros debemos reconocer que aquel que es humilde tiene la capacidad de reconocer que necesita de Dios, que separado de Dios nada
puede hacer. Aquel que es humilde reconoce que nada de lo que somos o de lo que tenemos es en nuestras propias fuerzas, sino que es por la infinita gracia de Dios. Muchas veces, en la medida que vamos alcanzando metas, en la que vamos logrando cosas, vamos perdiendo esa humildad. Cada vez que vamos avanzando la vamos distorsionando. Por eso hoy y en esta noche quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias y vayamos por favor a Lucas 8 del 43 al 48. Aquí vamos a estudiar una historia, ¿sí? Muy interesante, que ya es muy conocida, ¿sí? Pero aquí la vamos a ver desde otra perspectiva, ¿sí? Vamos a leerla. Permítanme un momento. Muy bien. Lucas 8 del 43 al 48. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ya 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué podemos saber aquí? ¿Cierto? Y es que vemos el caso de una mujer que ya hace tantos años, 12 años específicamente, llevaba padeciendo una enfermedad. Hoy podría yo preguntarles cómo se sienten ustedes cuando escuchan esta historia. ¿Cómo se sentirían ustedes si escucharan de alguien que llevara 12 años padeciendo, o de pronto lo hemos escuchado? ¿Qué sentimiento le produce esto? ¿Sí? Por eso es importante que, conociendo esta historia, la desarrollemos. Y lo primero que debemos ver aquí, vamos a tocar 3 puntos relevantes. Lo primero es que debemos vestirnos de humildad. ¿Qué significa vestirnos de humildad? Pues sencillamente, cuando vemos la definición de humildad, es cuando yo menguo para que él crezca. Es cuando digamos que me duele el dolor del otro, más explícitamente, me preocupa el otro, dejo de mirarme tanto yo. Y eso parte del vestirnos de humildad. Esta mujer tuvo 2 actitudes muy lindas, y es que la primera, ella en medio de la gran multitud que veía, ella decidió acercarse, y ella decía, o sea, con solo tocar ese manto, sí, va a ser necesario. Y aún en medio en que hubiera una gran multitud, pues ella se acercó, no tuvo miedo y se acercó. O probablemente tenía miedo, pero decidió dejar a un lado las cosas y acercarse a él. Y eso es lo que quiere Dios, que yo me acerque con libertad a él, que yo no diga: ay, no, es que mucha gente debe estar pidiéndole. No, él está dispuesto a escucharme. Acercarme con humildad implica que yo me acerque como si no tuviera nada, que yo crea profundamente que él está dispuesto a responderme, que yo dejo que mi ego se minimice para que ahora él exalte, para que él ahora gobierne mi vida, ¿sí? Y cuando yo hago esto, entonces ahora acepto plenitud su verdad y su voluntad. Esto es importante. La segunda característica que vemos en esta mujer, en este pasaje, es que cuando el Señor preguntó: ¿quién me ha tocado?, esta mujer como que en medio decía que temblaba, pero que ella contó lo que había pasado, y dice una parte que se postró. Y postrarse es un acto de humildad, es cuando reconoce quién es el Señor. Ella sabía, o sea, quién era Cristo, y se humilló. Ella podía haberse quedado en pie y decirle: no, pues yo lo toqué, pero ella decidió humillarse, postrarse y decir: Señor, yo fui. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? Señor, yo cometí un error, Señor, yo lo acepto, pero enséñame. Eso es tener un acto de humildad. Señor, siento y experimento esto, pero con humildad me acerco y lo acepto y le entrego el control de mi vida. Esto es tener un acto de humildad. Me postro delante de Él porque sé quién es el Señor en mi vida, ¿sí? Y cuando yo me visto de humildad,
entonces pasa el segundo paso, que implica despojarme de mí mismo. ¿Y qué es despojarme de mí mismo? Implica despojarme de mi ego, de mi soberbia, de mi orgullo, porque todo esto carga mi corazón, y cuando un corazón está cargado deja de ver los milagros que Dios hace en mi vida, porque creo que lo hago solo. Cuando mi corazón está colapsado de esto, ¿sí?, de estas tres cositas que les mencionaba, yo dejo de ver lo que Dios hace en mi vida. Esta mujer se despojó de sus prejuicios, ¿sí?, y se acercó y dijo lo que había pasado, ¿sí? Aún estando ella enferma, corrió a Jesús en medio de una multitud. Ella se despojó de lo que ella creía porque confiaba en quién era Dios. Y en esto es importante que nosotros nos centremos, que yo me despoje de los prejuicios que le puedo poner a Dios, ¿sí?, de las trabas que le puedo estar colocando a Dios, ¿sí? De esta misma manera nosotros debemos despojarnos de la vanidad, de nuestra propia verdad, de nuestro legalismo, de nuestro orgullo, de nuestro propio poder. Cuando les digo que nuestro propio poder es cuando yo creo que tengo un poder que nadie me puede vencer, y es que el poder no viene de mí, mi poder viene de Dios. Lo que yo he logrado es por la gracia de Dios. Necesito despojarme de mi razonamiento, ¿sí? Yo en este camino espiritual, lo puedo decir así, he visto actitudes de ego muy grandes en el cristiano, actitudes donde vemos personas que no van a escuchar una prédica hablando a nivel espiritual porque no les gusta la persona que está hablando allí, o porque no se sienten conectados, o hay personas que no llegan a la alabanza puntual, ¿sí? No porque tengan algo o que se les haya atravesado algo, sino porque no, es que esa persona no me gusta como alaba, es que esa persona no coloca las canciones que a mí me gustan, es que esa persona no está tan espiritual, o esa persona no debería estar así, ¿sí? Eso es cuando no hay humildad, ¿sí? Porque estoy cuestionando lo que Dios nunca ha hecho. O sea, si Dios ha puesto es porque así lo ha determinado. Y así como lo habla a nivel espiritual, pasan múltiples cosas en áreas de nuestra vida. En un trabajo, no, esa persona es nueva porque la ascendieron, o porque esa persona tiene mejor salario, o porque esa persona le está yendo mejor que yo. Eso es orgullo y eso es ego. Y necesito trabajar y revestirme de humildad, no cuestionando ni viendo a los otros, porque yo sé que aunque esas personas alcancen cosas, yo también los voy a alcanzar, y aún más altos, ¿sí? O me dará a mí lo que yo merezco. Dios lo hará como Padre, pero es necesario que yo me revista de humildad y que deje al lado esos prejuicios que pueden estar deteniendo el plan de Dios, y eso es importantísimo, ¿sí? ¿Cuántas veces también vemos un ejemplo cuando nos acostumbramos a vivir siempre lo mismo, ¿sí? Ahí vemos que no hay humildad, porque ya les voy a explicar para entenderlo mejor. Un ejemplo, cuando yo les digo que hay personas que se acostumbran a vivir lo mismo, es porque aun cuando Dios les respalda, les gusta quedarse allí, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a cambiar la humildad por la dejadez, por la pereza, ¿sí? Entonces ya nos acostumbramos a que las personas nos ayuden, ¿sí? Hay veces que pasa esto. Entonces, un ejemplo, no sé, una persona me ayudaba siempre, pero esta vez no me ayudó. Entonces yo empiezo a cuestionarlo, entonces yo empiezo a criticarlo, entonces yo empiezo a decir múltiples cosas, ¿sí? Y allí podemos ver que no tenemos humildad, porque queremos que otros nos den y criticamos y no nos los dan. No, es que recordemos que nosotros recibimos y damos sin esperar nada, o no podemos esperar recibir si usted da, o si esa persona le dio, no espere, es que su socorro viene de Dios, y eso es importante, que nosotros vivamos en humildad. Y el tercer punto es que cuando yo me revisto, ¿sí?, y me despojo de mis actitudes y me revisto de humildad, yo experimento sanidad. Pero esto solo depende de poner mi confianza en Dios, en mi Padre, ¿sí?, en el Señor y en su Espíritu. Y esto es importante. Yo voy a recibir la sanidad primeramente cuando soy humilde, segundamente, o en la segunda parte,
cuando yo confío plenamente en mi Padre, ¿sí? Y hoy le invito a que cuando usted ore no lo haga esperando recibir solamente sanidad, no lo haga puntualmente, como si fuera algo allí, como que necesita y listo, no. Hágalo con una actitud de cambio en su corazón, en una actitud de conversión, con un compromiso de que usted le manifieste a Dios que Él es su prioridad, que su anhelo, ¿cierto?, es que su vida sea reinada por Dios. Y esto es importante. Hoy despójese de lo que no le sirve, de lo que le está dañando. Hoy pregúntese, ¿esta actitud me está sirviendo? Hoy pregúntese todo, ¿sí? Esta es mi actitud, esto está edificando o está dañando, ¿sí? En su entorno, en su familia. Hoy pregúntese, ¿sí? Hoy despójese del miedo, hoy despójese del rechazo, de la falta de perdón, de la crítica, de la murmuración, de la queja, de su propia verdad, de imponerle una verdad a Dios que usted cree que Dios la aceptó y no, ¿sí? Cuando Dios se la haya firmado, y sí. Yo he escuchado muchos casos en donde no, pues yo soy así, Dios me conoce y así tienen que aceptarme. Pues claramente el Señor no va a dejar de soportarme o de ayudarme por algo que de pronto yo llevo muy innato. Pero claramente Dios va a dejar de hacer ese proceso grande que Él tiene para mí. O sea, yo lo estoy como frenando. Usted puede decirle a Dios, es que Dios ya me conoce, pero usted ya conoce la respuesta de Dios. Esto es importante, ¿sí? Preguntárselo. Hoy decida renunciar y despojarse de la pereza, del conformismo, de la desobediencia, de la falta de humildad. Y hoy revístese como esta mujer que no lo dudó y se acercó, a quien creyó, a quien escuchó tantas veces. No vemos cómo esta mujer era espiritual, vemos que esta mujer trató por todos los medios de poder sanarse, buscó a todos los médicos posibles para poder curarse, pero nunca recibió respuesta, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos en este punto de recibir sanidad, fruto de la humildad, vemos que nuestra única necesidad siempre va a ser Dios. Vemos médicos que son instrumentos de Dios y claramente son personas muy eficaces y en este tiempo lo hemos visto, pero hay solamente compromisos que puede hacer Dios, o sea, todo lo puede hacer Dios y es su voluntad, ¿sí? Entonces, yo he visto médicos que dicen, no, a la familia, mira, o sea, ya en nuestras fuerzas no se puede. Hoy entréguele esto en oración a Dios y que sea un milagro, ¿sí? Y a lo último, son sabios, esa es la verdad. El único que puede hacer es Dios. El único que puede sanar es Dios. En este caso y en esta historia vemos la sanidad que experimentó esta mujer. Y es que esta mujer recibió respuesta en las 3 áreas de su vida. Recordemos que somos seres tridimensionales, espíritu, alma y cuerpo. Esta mujer en su espíritu recibió sanidad, en su alma recibió paz y en su cuerpo recibió salud. Estas mismas cosas quiere Dios proporcionar en mi vida cuando yo soy humilde, cuando yo me acerco, ¿sí? No sé cómo escribirlo, me acerco como si no fuera nada, aunque lo soy todo para Él, pero me acerco porque yo sé que Él es más grande que yo, ¿sí? Me acerco humildemente, afligidamente, menguadamente, para que Él crezca en mí. Y eso es lo que Dios quiere experimentar. Por eso quiero que en este tiempo podamos cerrar en oración grandemente y de entregarle a Dios aquellas cosas de las cuales hoy no nos hemos despojado, y que con libertad le podamos decir a Dios qué puede estar en mi corazón en este tiempo, qué puedo estar experimentando, y cuántas cosas o cuántas actitudes aún no he dejado, y que al contrario yo le diga a Dios que quiero trabajar en una humildad guiada por Él. Recordemos que la humildad no es lo mismo que lástima, que es otra cosa. A veces no sé, confundimos un poco, y no, lo que Dios quiere para mí es que yo pueda experimentar, ¿cierto?, esa sanidad completa en mi vida, pero que lo haga fruto de que mi vida está siendo controlada por Él. Entonces, quiero invitarles a que en oración le digamos a Dios, ¿sí?, lo que necesitamos,
pero como lo necesitamos es a Él, ¿sí? Entonces, allí cerrando sus ojos, hoy le diga: Padre de los cielos, bendito Dios, hoy acercándonos contigo, Dios, en libertad. Te pedimos, Dios, que seas tú nuestra guía, que seas tú, Dios, quien direccione nuestros caminos, Padre. Hay muchas cosas que hay en el corazón que están, Dios, frenando ese propósito especial que tú traes para nosotros. Pero hoy dile: Padre de los cielos, permíteme vivir para ti. Permíteme, Señor, tener una actitud adecuada. Permíteme reconocer que todo lo que tengo y todo lo que soy es por ti. Permíteme acercarme y decirte, Señor, que hoy menguo para que tú crezcas en mí. Que hoy con humildad me acerco y me despojo de mis juicios, de mis razonamientos, de mis verdades, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, para que ahora sea tu verdad fundamentada en mi corazón, Señor. Hoy puedo confesar que sí, que en este tiempo lo que falta es la humildad por el dolor con otro, la humildad en ver la situación de mi amigo, de mi vecino. Señor, hoy hazme humilde, porque sé que a través de mí, yo, mi cuerpo y mis pensamientos son instrumentos tuyos. Y hoy dígale: Dios, mi vida es un instrumento que tú utilizas, Señor, para que seamos la muestra de amor con otros. Que tú, Señor, eres el mayor ejemplo de humildad, que viniste, Señor, a servir a muchos en vez de ser servido. Yo quiero dejar de esperar que otros me sirvan. Yo quiero dejar a un lado el que me saluden primero. Yo quiero dejar de lado actitudes, Señor, que no están favoreciendo en nada. Hoy renuncie a sus miedos, hoy renuncie a sus prejuicios, hoy renuncie a tantas cosas que puede haber en su corazón. Y hoy con libertad acérquese a Él y toque su manto y reciba el poder de Dios en cada una de sus vidas. Hoy revístase de esta humildad, hoy despójese de sí mismo y experimentará la sanidad que Dios quiere traer a tu vida y a la de tu familia. Hoy, como esta mujer que no pensó dos veces, aún enferma, acercarse, hoy decida acercarse en la condición que esté a Él y manifiéstele y crea plenamente y confíe en que Dios hará. Dios dará respuesta en cada una de sus tres áreas: en su área espiritual, en su área emocional, en su área física. Y hoy decida honrar a su Padre con una actitud renovada. Hoy no viva igual. Hoy manifieste que usted es un ser humilde, sin importar sus estudios, sin importar su posición, sin importar el nivel socioeconómico que tenga, sin importar el tiempo que lleve conociendo a Dios. Hoy sea humilde y acérquese como si fuera nada. No porque lo sea, sino porque usted decide humillarse a sí mismo para que Dios tome el control y para que Dios le reconfirme qué gran, valioso y qué tan importante eres para Dios. Hoy no vea la situación, hoy no vea la condición, hoy acérquese con humildad, esperando siempre lo mejor por parte de Dios. Te damos gracias, Padre de los cielos, porque hoy, Dios, hablas al profundo. Hoy hablas a nuestro corazón, Dios. Y hoy nos recuerdas cuál debe ser, Señor, una
la actitud constante en nuestras vidas. Hoy sea humilde con su familia, hoy sea humilde con sus hijos, hoy sea humilde con el que está a su alrededor, con el que está en su entorno, con su vecino. Hoy sea humilde, no se crea más que nadie. El que se humilla, el que se engrandece a sí mismo, será humillado. Pero aquel que se humilla delante de Dios será enaltecido. Y hoy apropiese de esto. Aquel que busca engrandecerse será avergonzado. Y dile gracias, Señor, porque hoy me das una gran lección de vida, de no acostumbrarme a esperar de otros, que otros sirvan en mí, cuando mi labor debe ser esforzarme, Señor, en ti. Te pido, Dios, que guardes a tus hijos, que les guíes, que sigas resplandeciendo, Señor, tu rostro sobre ellos, que les fortalezcas y derrames tu bendición y tu salud, Señor, en sus hogares. Amén. Bueno, familia, me alegró saludarles, espero que se encuentren muy bien y a la próxima. Que les vaya rica y abundantemente.